Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos siempre la grata alegría de, al comenzar este programa que ustedes conocen, que nosotros presentamos, Creed en sus profetas, podemos obtener una vislumbre más acuciosa, más profunda de la voluntad de Dios. No porque tenemos ideas iluminadas, sino porque en realidad recibimos la iluminación que viene a través de la palabra de Dios y el consejo inspirado del Espíritu de profecía. Para esta tarea, como cada día, nos congregamos, nos convocamos en torno a esta mesa juntamente con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, gracias a Dios por esta convocatoria, gracias a Dios por responderle nosotros a esa convocatoria y también por responder tantos amigos y hermanos hoy para encontrar nuevas lecciones comentadas por Elena de White en relación al capítulo 15 de Primera de Reyes. A lo largo de estos capítulos hemos estado viendo los sucesores de Salomón. Vimos anteriormente que después de Salomón vino Roboam, tomó decisiones equivocadas en vez de acomodar y hacer un buen uso de la herencia, de las cosas que Dios le había dado, decide poner aún mano más dura y división del reino, etcétera, etcétera. Ahora estamos, ¿no?, con diferentes reyes, tanto en el reino del norte, en el reino del sur. La mayoría de los reyes del norte, por causa de que el primer rey de Israel, que eran las 10 tribus, fue idólatra, comenzó bien, terminó mal, muy mal. Los otros también siguieron en su mayoría su ejemplo. Mientras Jeroboam reinaba en Israel, Abián reinó en Judá. Un corto periodo, unos 3 años. Luego de este reinado de 3 años le sucedió su hermano Asa. Interesante que la Biblia menciona que Asa fue distinto de su hermano Abián. ¿Cómo evalúa la inspiración el reinado de Asa en Judá? Muy bien, Eber, muy buena la introducción para colocarnos bien en la escena. Elena de White dice: durante la mayor parte de este tiempo de apostasía en Israel, Asa gobernaba en el reino de Judá. Y durante muchos años hizo Asa lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué hizo lo bueno y lo recto? Porque quitó los altares del culto ajeno, los altos, quebró las imágenes, taló los bosques y mandó a Judá
que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. O sea, durante muchos años hizo lo bueno. ¿Qué era lo bueno que hizo? Destruyó y construyó. Claro. ¿Qué es lo que destruyó? Todo aquello que vinculaba con cultos idolátricos, paganos, a dioses falsos, inexistentes, imaginarios. Mandó a destruir todo eso. ¿Y qué es lo que construyó? ¿Qué es lo que reedificó? Reedificó el culto, reedificó la confianza en Dios, reedificó el respeto por los mandamientos, por la ley, por la fe, por la obediencia a Dios. Por eso digo, ¿cómo resumimos lo bueno? Destruyó y construyó. ¿Qué es lo que destruyó? Todo aquello que tenía que ver con la apostasía, con el paganismo, con la idolatría. ¿Qué es lo que construyó? Todo aquello que acercaba a las personas definitivamente a Dios. Y fue muy diferente de su hermano porque realmente Abián, reino mal, siguió las costumbres de los reyes paganos, pero Asa cambió, ¿no?, su enfoque y se concentró en seguir a Dios. Sí, así fue. Cada vez que alguien pone su mira hacia Dios, hacia el cielo y hacia la eternidad, está caminando en el sendero justo. Mientras tanto, continúan a veces las historias así, ¿no? En Israel reinaba Jeroboam, murió y le sucedió su hijo Nadab. ¿Qué vislumbres nos da de este reinado y lo que sucedió posteriormente del hijo de Jeroboam, el que había traído el oprobio y la apostasía a las 10 tribus del norte? Elena de White nos dice lo siguiente. Nadab, hijo de Jeroboam, ocupó el trono de Israel tan solo durante algunos meses. Su carrera dedicada al mal quedó repentinamente tronchada por una conspiración encabezada por Baasa, uno de sus generales, para alcanzar el dominio. Mataron a Nadab con toda la parentela que podría haberle sucedido, conforme a la palabra de Jehová que él habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados de Jeroboam que él había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel. Así pereció la casa de Jeroboam. El culto idólatra introducido por él atrajo sobre los culpables, ofensores, los juicios retributivos del cielo. Y sin embargo, los gobernantes que siguieron, Baasa, Ela, Simri, Omri, durante un plazo de casi 40 años, continuaron en la misma mala conducta fatal. Qué triste historia, ¿no? Qué contraste, ¿no? Por un lado, uno que intenta hacer lo bueno y lo hace, y por el otro lado, otros que van de mal en peor. Habíamos dicho justamente, ¿no?, que la mayoría de los reyes del reino del norte, por causa de ese primer y gran pecado de Jeroboam, la gran mayoría de los reyes que no pertenecían incluso a la dinastía, a la sucesión de David, porque fueron otros, ¿no?, ni el propio Jeroboam, y tampoco la descendencia de Jeroboam se perpetuó. Ahí nomás al hijo de Jeroboam lo mataron, viene otro general, y de ahí otro general que traiciona al rey, y bueno, se perdió completamente esa descendencia real, ¿no? Pero más que eso, se perdieron los escrúpulos, se perdieron los valores, se perdió el sentido de dirección en las 10 tribus del norte. Se perdió el papel de la familia, se perdió el respeto por la palabra de Dios que para el creyente es contundente, no hay discusión, no hay otra palabra que la reemplaza. Claro. Se perdió la fidelidad. Y es que el camino hacia la apostasía es un camino descendente, ¿no? No tiene fondo. Cada vez vamos más bajos, más bajos. Por eso, cuán importante es mantenernos unidos y ligados permanentemente al Señor. Y esto nos da a entender una cosa, que Dios da oportunidades, incluso soportó por muchos años a estos reyes idólatras, dándoles oportunidades, pero ellos no supieron aprovecharlas y, como bien mencionó, el camino descendente fue cada vez más profundo hasta que ya no tuvo retorno.
Sí, es muy buena tu colocación, porque Dios no solamente se ocupó de sus hijos, ¿no? De su pueblo, dándole oportunidades para creer o para arrepentirse cuando hicieran mal. Dios también se ocupó para llegar a los otros pueblos que nada conocían de Él. Más todavía, Él usó como su primer instrumento para ganar o para llegar con el mensaje a los otros pueblos, a su propio pueblo. Claro. Y en eso el pueblo también le falló. Porque en esa conducta errada no solo estaban arruinando su vida, sino que estaban imposibilitándose de ser instrumentos para salvar a otros. Qué triste historia. Amigos, nosotros aprendemos grandes lecciones de estas experiencias. Tenemos que aprender a extraer lecciones positivas de experiencias negativas. ¿Cómo? Evitando cometer estos mismos errores, estos mismos tropiezos. Somos responsables por nuestras decisiones delante de Dios. Y ahora vamos a recibir un consejo, enseguida retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, para ofrecerles una invitación más. El amor es la esencia de Dios y ese amor se manifiesta de Dios hacia nosotros en salvarnos y en usarnos para salvar a otros. Que el propósito completo de Dios se cumpla, salvarnos, pero al mismo tiempo usarnos para salvar a otros. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos ofreces la inmensa salvación, que incluye la paz y el perdón de nuestros pecados, la fortaleza para vivir cada día en esta tierra y la esperanza de ser parte de la eternidad contigo. Pero gracias porque no solo nos salvas a nosotros, porque quieres salvar a todos y quieres usar nuestra vida para que sea un instrumento de salvación para todos. Que muchas victorias sean ganadas en la vida de todos en este día. Bendícenos y ayúdanos a vivir de tal manera que tu sueño completo se cumpla en todos nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gratos a Dios por estos momentos que pasamos aquí. Esto ha sido Creed en sus profetas. Los esperamos el día de mañana.